María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 11 de enero de 1944, 12:15 de la noche. Dice Juan: por haber sido formado, penetrado, unificado con el Maestro, en mi Evangelio vive la palabra tal cual fue dicha, pues pude repetirla sin alteraciones debido a dicha fusión. Es Cristo el que habla. Juan es solo un instrumento que escribe, igual que tú. La nuestra es una suerte extraordinaria, y a ella debemos ser fieles hasta en las nimiedades para no contaminar la doctrina divina con nuestra naturaleza de criaturas. Por esta suerte debemos seguir llevando una vida pura, de modo que la palabra descienda donde no hay nada impuro, donde ni siquiera la sombra de un pensamiento lo es. Acoger la palabra de Dios es como acoger el pan del cielo, pues es pan del cielo que se hace palabra en nosotros para convertirse en pan para el espíritu de nuestros hermanos. Es la Eucaristía de la palabra, no menos santa que la Eucaristía del altar, porque el Cristo eucarístico que vive en nosotros nos trae su palabra, tanto más sentida cuanto más es intensa en nosotros la vida espiritual. Y el Cristo Maestro que viene a nosotros nos trae su alimento, que nos pone en condiciones de hacer de la Eucaristía cada vez más el pan de vida eterna. Tu Maestro, que es también el mío, lo ha dicho. Bienaventurados sean los que conservan en el corazón la palabra de Dios. Y ha dicho también: el que escucha mi palabra merece la vida eterna. Y yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El que se nutre de mí no morirá, y el último día yo le resucitaré. Por lo tanto, el Maestro dispone un único destino para quien se nutre de él, el Verbo del Padre y el pan del cielo. Mas estas palabras no las dirijo particularmente a ti, que eres una discípula que vive en la luz. Yo, luz de Cristo, hablo de Cristo, luz del mundo, a los tenebrosos que, como aquellos a quienes una membrana cubre las pupilas, avanzan a ciegas en la oscuridad y no saben ir por el sendero por donde pasa el Maestro, no quieren ir por él y gritar: Jesús, sálvanos, danos tu luz. Si le llamaran, él iría a ellos, permanecería en ellos y les dispensaría la bienaventurada suerte de convertirse en hijos de Dios, nacidos por segunda vez. La única vez que se puede renacer no es en la carne que, cuando se ha extinguido, no vuelve jamás a revestir ese espíritu del que fue atavío, excepto en el último día para acompañarlo a la gloria o a la perdición, sino en el espíritu que uniéndose a Cristo se regenera, pues al cobijarlo Cristo en sí como parte de su santísimo ser, lo une al Espíritu de Dios, o sea, de Él, que nos permite renacer, no ya como hombres, sino como hijos de Dios. Si te llamaran, ellos conocerían la luz, se alejarían de las tinieblas y de la mentira, porque Cristo es verdad, porque Cristo es luz, y luz y verdad es el Paráclito que Cristo dona a los suyos. Quien recibe a Cristo recibe en sí la verdad y la luz de la divinidad trina. Apartaos del eterno homicida, que pereció y hace perecer porque no perseveró en la verdad que por su afortunado destino de ángel había poseído desde el primer instante de su creación. Creed en Cristo, que no puede mentir porque es Dios, y de Dios posee la perfección. Él os dice y repite: yo os resucitaré, y Él, el perfecto en la ciencia y en la inteligencia, ¿podría proferir palabras impropias? Él dice: resucitaré, y no reencarnaré, y precisa: en el último día, más aún proclama: así como el Padre resucita a los muertos y les devuelve la vida, así también el Hijo da la vida a quien quiere. Quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, posee la vida eterna y no merece condena. Al contrario, pasa de la muerte a la vida. Llegará la hora en que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y quien la oiga vivirá. Llegará la hora en que todos oigan en el sepulcro la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron el bien saldrán de él hacia la resurrección de la vida, los que se dedicaron al mal hacia la resurrección de la muerte. Por eso, el que es verdad y ciencia dice, repite, insiste:
Jura que existe una sola y única vida de la carne y una sola y única vida del espíritu. Esta vida se vive en nuestra única jornada humana y luego solo en el último día, al mandato de Jesús Dios, resurge para revestir el espíritu del que fue atavío. Esta vida eterna nos es dada solamente a través de nuestra jornada única. Y si durante ella matamos, aunque sea una vez, el espíritu, ésta ya no podrá reencarnarse jamás para lograr pasar por sucesivas fases de la muerte a la vida. No, el poder de Dios Padre, de Dios Hijo Jesús, de Dios Espíritu Paráclito, puede concedernos la resurrección del Espíritu en la tierra mediante un milagro de la gracia o mediante la intercesión de un santo, ya sea perteneciente a la tierra o al cielo, o mediante vuestro deseo de resurgir. Mas esto sucede solo aquí, en la tierra, en vuestra única jornada. Cuando para vosotros se acaba el día y entráis en el sueño de la noche humana, ya no hay ninguna resurrección posible a través de nuevas fases vitales. Y si estáis muertos en cuanto al espíritu, hay solo muerte. Yo, discípulo de Cristo, yo que he visto más allá de la vida futura y la resurrección final, os juro que esto es verdad. Libraos de estas cadenas, de las que puede usar contra vosotros Satanás, son las más peligrosas. Dad el primer paso para decirle a Cristo, vengo a ti, y a Satanás, retrocede en nombre de Jesús. Coged la primera verdad. Ni siquiera podéis imaginar cuán dulce es el Señor, el buen Maestro, el Pastor Santo, con quien se dirige a Él. Os estrecha como un padre contra su pecho, y os enseña, os cuida, os nutre. No digáis que le amáis, no le amáis en la verdad, y por eso no le amáis. La verdad está en el Evangelio. El Evangelio es el que Él confió a sus discípulos, y que aún hoy confirma y explica, guiado por su bondad de Salvador. Y tras tantos siglos transcurridos, es siempre igual, no existe otro. Si hubiera habido dos o más vidas, Él lo habría dicho. No sois parsis o sintoístas, sois cristianos, y por lo tanto dejad las quimeras, los errores, los engaños que Satanás prepara para arrancaros a Dios, y creed en lo que ha dicho Cristo. Quien ama, cree. Quien ama poco, duda. Quien no ama, acepta una doctrina adversa. La doctrina que seguís es adversa a la de Jesucristo, Verbo de Dios, Maestro nuestro, luz del mundo. Por lo tanto, no amáis a Cristo en la verdad. El mismo día 11 de enero a las 7. Dice María: el anhelo de mi espíritu era el de permanecer virgen, alabando al Señor en el templo por toda la vida y orando para que Emmanuel fuera concedido a quienes desde hacía siglos esperaban la gracia de su llegada. Por eso, cuando el sumo sacerdote me comunicó su voluntad de concertar mi matrimonio, por primera vez experimenté turbación en lo íntimo de mi ser. La segunda vez la experimenté por la anunciación del ángel. Por un instante, María, me quedé desconcertada, abatida, porque me parecía que el Señor rechazaba la ofrenda de mi virginidad por no hallarla digna de su perfección. Me examiné a mí misma para comprender cuál era el motivo que había disgustado a mi Señor, pues, como es natural, no pensaba mínimamente que la justicia divina pudiera ser injusta. Y en humilde análisis de mí misma encontré la respuesta y la paz. Con su diáfana voz de amor, el Espíritu me dijo que esa voluntad sacerdotal respondía a la voluntad de Dios y que a los ojos de Dios no era un retroceso sino un progreso en los rangos del Espíritu, que por ser voluntad del Señor, no solo acogerla con pronta obediencia, habría obtenido bendiciones y méritos y una unión más intensa con mi santo Señor Dios. Entonces, por medio de su sacerdote, le dije a Dios con gozosa obediencia: heme aquí, oh Señor, para hacer tu voluntad, no la mía. Las palabras de mi hijo brotaron muchos años antes de los labios y del corazón de su madre. A cambio de mi obediencia, solo pedí que Dios le concediera a su sierva un esposo que no significara para mi virginidad, consagrada al Señor,
violencia que turba o agravio que escarnece. Un esposo que, al contrario, fuera un compañero respetuoso y pío, a quien el temor y el amor de Dios iluminaran el corazón para hacerle comprender el alma de su mujer. Pedí esto únicamente. Ni siquiera fugazmente pensé en la belleza, la juventud, la posición social o la riqueza, porque para mí eran cosas insignificantes que no merecían atención. Pedí que en mi futuro esposo hubiera santidad, y no me preocupé de nada más. Dirigirse a Dios y pedir de sus manos el consorte adecuado a vuestro carácter y a vuestra posición y sobre todo, el consorte propicio a sus ojos, es la condición esencial, demasiado desatendida en vuestros matrimonios de hoy. No pedís nada a Dios en esa hora decisiva de la vida de la mujer, y no reparáis ni en vuestro espíritu, ni en el espíritu del consorte. Os basta que sea bello, rico, joven, que tenga influencias en la sociedad. Lo demás no cuenta en el momento de elegirle, mas, desgraciadamente, cuenta mucho después de la boda, y por eso muchos matrimonios se convierten en una desilusión, que se limita a ser tan solo en el caso de que la esposa sea una mujer de sentimientos cristianos. Si le faltan también estos, el matrimonio se convierte en un desastre, cuyas víctimas expiatorias son los inocentes, y que muchas veces culmina en un adulterio doble. Arriesgáis el alma, y a menudo la conducís a la muerte, porque en el matrimonio veis solo fines humanos y no os dirigís al Padre de los cielos en esa hora solemne. Cuando vi a José, toda mi ansia natural se disolvió como la nube que se disuelve en un arco iris. Para mí fue suficiente mirarle a los ojos para leer en ellos que era honesto, fiel, puro y justo. A pesar de la edad, que era el doble de la mía, conservaba la mirada limpia de un niño, porque si bien el mal se había agitado tumultuosamente a su alrededor, dado que José vivía en el mundo, no había logrado penetrar en su corazón, pletórico de amor de Dios. Con qué confianza puse mi mano en la suya, con la sensación de haber hallado en él a un padre amoroso, un esposo fiel, un compañero casto que habría sido como el olivo y la higuera, que dan sombra a la pequeña casa y la defienden de los vientos y el bochorno, y así proporcionan alivio y consuelo, dulzura y sustento. Oh, dulce esposo mío, que nunca me has desilusionado, dulce esposo que creyó en mí aún contra las apariencias, porque me amaba, que me ocultó su llanto para no turbarme, que tuvo para mí solo sonrisas y auxilio, que me ayudó como a su primera hija putativa, pues me dio su mano para hacerse sentir que estaba junto a mí con su amor. Apartó de mí los obstáculos, previno mis necesidades y fue siempre paciente, silencioso y casto, casto como puede serlo solamente un ángel. Oh sí, bendito sea el Señor. Yo, la que el Eterno había designado para reina de sus ángeles, tuve ya en la tierra 2 ángeles por súbditos, mi ángel de la guarda, cuya invisible presencia percibía junto a mí, sin cesar, a través de ráfagas de luz y de perfume celestial, y mi angélico consorte, cuya carne, que no estaba ofuscada por deseos voluptuosos, vivía cerca de la mía, como la de los lirios brotados en un mismo cuadro, que se perfuman recíprocamente y florecen para el Señor, que son ejemplo recíproco para ascender cada vez más alto, hacia Dios, para perfumar cada vez más intensamente por caridad de Dios y del compañero, pero cuyos labios nunca florecieron en un beso, que habría manchado con su polen la seda angélica de su atavío de pureza. Santo y bendito José mío, mi corazón no cesa de agradecer a su Señor por habérmelo concedido por consorte. No cesa de agradecerle que haya cuidado de su sierva como un Padre Santo y que haya creado esta defensa viva para mi virginidad apartada del templo, de modo que el vaho del mundo se estrellaba contra José, sin que el estrépito o el hedor de la fealdad humana penetrara allí donde la eterna Virgen seguía alabando al Señor, como si estuviera destinada al servicio del altar, más allá del Santo de los Santos, en el lugar donde resplandecía la gloria del eterno Dios. Esta mañana he tenido un despertar feliz. Había escrito desde la medianoche hasta las 2,
siempre bajo la luz de la paloma de oro, y cobijada en el abrazo de María, porque la visión, que se había ofuscado durante el día, se presentó otra vez por la noche, antes del sopor, en toda su magnificencia, y luego se volvió como en sus fases iniciales, con la aparición del Espíritu Santo y de María. Nota a pie de página. Traducimos el período tal como está escrito, aunque pueda parecer incompleto y poco claro. Tal como lo había percibido siempre desde las 11 hasta las 18. Cuando terminé de escribir, me acosté rezando, y hacia la mañana me quedé dormida, a pesar de los fuertes dolores que turban continuamente mi sueño. Me despertaron por última vez al tocar las 6. Junto con el dolor del espasmo, sentí un leve beso en la frente y la dulce e inconfundible voz de María, que me decía suavemente: «Que la gracia del Señor esté siempre contigo». Respondí inmediatamente, pues no podía equivocarme: «Bendita tú entre todas las mujeres», y me acurruqué en el silencio y la tibieza, con la sensación de que la Madre, que me había despertado con el más bello de los buenos días que puedan pronunciarse, velaba sobre mí. Quería escribirle todo esto enseguida, pero a las 7:30 María ha empezado a hablarme de sus nupcias, y he escrito después. Ahora agregaré otras hojas, porque me han dicho que recibiré un dictado, que pertenece a la serie de los anteriores, y que por eso debo añadir aquí. Nota a pie de página. En efecto, el cuaderno terminaría aquí, si la escritora no hubiera añadido otras hojas, 8 carillas, cosidas con hilo de algodón, en las cuales figuraba el dictado sucesivo y su nota como comentario. Siempre en el día 11 de enero a las 10. Dice el apóstol Pablo. Nota a pie de página. Respecto a las alusiones del sucesivo dictado, véanse Hechos 17, 22, 34, 1 Corintios 15. Hasta tal punto está encarnada y enraizada en vuestra mente la teoría de la reencarnación, y más que nunca hoy, tras 20 siglos de predicación evangélica, que parece que los antiguos paganos, a quienes yo partí el pan de la fe, están vivos aún, o mejor, han vuelto a reencarnarse, según vuestra creencia y sus antiguas teorías sobre la resurrección y la segunda vida. Lo único que se reencarna es esta teoría vuestra, que reaparece como herrumbre en períodos alternados de oscuridad espiritual, pues este es el signo de un crepúsculo y no de una aurora del espíritu. Sabedlo, oh vosotros que creéis ser los del espíritu más evolucionado, tanto más baja el sol de Dios en vuestro espíritu y tanto más en la sombra que aumenta se forman larvas, se estancan las fiebres, pululan los portadores de muerte y germinan las esporas que mellan, corroen, absorben, destruyen la vida de vuestro espíritu. Así como en los bosques impenetrables, densos de vida vegetal y animal, la larga noche, que dura 6 meses, convierte la espesura en zonas muertas, semejantes a las de un mundo extinguido. Necios, los muertos no regresan, ni siquiera con un nuevo cuerpo. Hay una sola resurrección, la final. Vosotros, los que estáis hechos a imagen y semejanza de Dios, no sois semilla que en ciclos alternados germina y se convierte en tallo, flor, fruto, semilla, para que ésta, a su vez, se haga de nuevo tallo, flor, fruto. Vosotros sois hombres, no hierbas del campo. Vosotros estáis destinados al cielo, no al establo donde se cobija el jumento. Vosotros poseéis el Espíritu de Dios, ese Espíritu que Dios os infunde por medio de una continua generación espiritual, que corresponde a la generación humana de una nueva carne. ¿Qué creéis? ¿Que tiene límites el poder generador que posee Dios, el omnipotente, ilimitado, eterno Dios nuestro? ¿Creéis que ese límite le obliga a crear no más de un determinado número de espíritus, de modo que, para que pueda continuar la vida de los hombres sobre la tierra, tenga que obrar como el dependiente de un gran almacén, que busca entre los espíritus apiñados en los estantes el que puede volver a usar como determinada mercancía? O mejor aún, ¿creéis que él es como un escriba que si debe hacer conocer un acontecimiento, saca a relucir un determinado expediente y busca un determinado rótulo porque ha llegado la hora de volver a usar dicho material?
Oh necios, 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 vosotros no sois mercancía, ni pergaminos ni semillas, vosotros sois hombres. Cual semilla, el cuerpo cae en la putrefacción de la fosa cuando su ciclo ha terminado. El espíritu vuelve a su fuente para que se juzgue si está vivo o si está podrido como la carne, y de acuerdo con ello cumple su destino. Y de él ya no nacerá otro, sino para llamar a una única resurrección lo que ya le había pertenecido. Y en esta resurrección, el que condujo una vida depravada, será depravado por la eternidad, con el espíritu corrompido y la corrompida carne que tuvo en su única, sola e irrepetible vida. Y el que en su vida fue justo, resurgirá glorioso e incorruptible, elevará su carne a la gloria de su espíritu glorioso, la espiritualizará, la divinizará, pues con ella y por ella logró vencer, y es justo que con ella celebre el triunfo. Aquí el espíritu que poseéis os hace animales con uso de razón y obtiene la vida también para la carne que él logra vencer. En la otra vida seréis espíritus que vivifican la carne, que ha salido victoriosa por haber permanecido sujeta al espíritu. Antes prevalece siempre la índole animal, y esta es la verdadera evolución, mas es la única. Después de la naturaleza animal, que por la triple virtud ha sabido elevarse, se pasa a la naturaleza espiritual. Según como viváis en esta vida, viviréis en la segunda. Si en la primera predominó en vosotros lo celestial, advertiréis en vosotros mismos la naturaleza de Dios. Poseeréis dicha naturaleza, pues Dios será vuestro eterno patrimonio. Si en cambio predominó lo terreno tras la muerte, conoceréis la oscuridad, la desolación, el hielo, el horror, las tinieblas, todo lo que recibe el cuerpo que desciende en la fosa, con esta diferencia, que esta segunda y verdadera muerte dura por toda la eternidad. Oh hermanos, herederos de Dios por voluntad de Dios, no hagáis que se pierda esta herencia por seguir la carne y la sangre y el error de vuestras mentes. También yo erré y fui contrario a la verdad, perseguí a Cristo. Tengo presente siempre mi pecado, aún en la gloria de este reino, cuyas puertas abrieron mi arrepentimiento, mi fe, el martirio que sufrí por profesar mi fe en Cristo y en la vida inmortal. Mas cuando la luz me rindió, al darse a conocer, abandoné el error para seguir la luz. La luz se dio a conocer a vosotros a través de 20 siglos de prodigios, que ni siquiera el más feroz opositor o el más obstinado podría negar. Entonces, ¿por qué vosotros, los afortunados que tenéis como testimonio de esa luz 20 siglos de manifestaciones divinas, queréis permanecer en el error? Yo, testigo de Cristo, os lo juro. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Solo el Espíritu puede heredarlo. Y como está escrito en el Evangelio de Jesús nuestro Señor, los destinados a resurgir y a volver a casarse porque tienen una segunda vida terrena no son los hijos de este siglo. Considerad, hermanos, que aquí siglo define a los que están en este mundo, es decir, a los terrestres. Resurgirán solo los que son dignos del segundo siglo, el eterno, o sea, los que, dado que han vivido, no pueden volver a morir y que, además, no anhelan nupcias humanas porque han obtenido la vida espiritual y se han hecho semejantes a los ángeles e hijos del Altísimo, y para su espíritu desean un solo connubio, con Dios amor, un solo patrimonio, Dios, una sola morada, el cielo, una sola vida, la vida. Amén, amén, amén. Os digo, creed para obtenerla. Y así pues ha venido San Pablo. ¡Oh, qué huracán! No me sorprende que con la vehemencia de su palabra haya arrollado hasta los atenienses, ya acostumbrados a sus oradores. Si Juan es un soplo de viento perfumado de cielo, Pablo es un ciclón rebosante de todos los elementos aptos para doblegar las cumbres más altivas. Creo que el ciclo está cerrado, y si todo este concierto de notas no logra penetrar en ellos. Nota a pie de página. María Valtorta escribe paréntesis y puntos suspensivos.
El paréntesis y los puntos suspensivos se encuentran también en el cuaderno autógrafo. En especial, la escritora alude a una persona que conoce, pero en general se refiere a los adeptos de la doctrina de la reencarnación o metempsicosis, a quienes están dedicados casi todos los dictados precedentes, empezando por el 7 de enero. No sé qué es lo que podrá lograrlo. Desde hacía muchos meses deseaba un dictado acerca de este tema. Esperé, y me llegaron 7. Si yo estuviera en el lugar de algunas personas, me sentiría como un ratón en la trampa o un pájaro en la red. Me acosaría la evidencia por todas partes. No esperaba que justo fuera a hablar San Pablo. Ahora siento los hombros doloridos y descanso mirando con los ojos del alma la divina paloma de oro y sintiendo a mi lado a María. Su palabra matutina sigue cantando en mi corazón.